que si tienes comezón en la garganta, ráscate el oído, ya que al tocar los nervios del oído se produce un reflejo en la garganta que causa que los músculos sufran un espasmo y así alivian la comezón. Farmacias Carol presenta Bueno, Ana Mirta, aquí sí estamos bien acompañadas hoy del gran amigo y del excelente profesional de la salud, José Javier Asilis Saiter. Él es cirujano general y siempre busca como esos temas que son, vamos a decir, parte del día a día de nosotros y que nosotros nunca le ponemos mucho caso y cuando vamos al médico ya es tarde. Hoy tenemos con él la conversación sobre el reflujo gastroesofágico. Vamos a hablar de esto y de muchos temas más que si ustedes quieren, pues pueden preguntarnos a través de nuestro WhatsApp. Bienvenido, qué bueno tenerte aquí. Bueno, es un lujo. Muchas gracias a ambas. Para mí todavía es un mayor privilegio. Si el color tuviera muy intenso, la verdad que me vieran qué colorado me han puesto de tantos elogios. Pero Ay, ay, reales ay. esos elogios, porque merecidos por demás. Gracias. Así es. Luego de una larga data de todo, de profesionalidad. Además, Doctor Rossi. es un médico Ujú. con rostro humano. O sea, tú llegas allá y tú no eres un número. Porque Así es, así hay es. médicos que te agarran, con el perdón, y te sacan por el brazo y ni te escucharon qué era lo que tú tenías bien. Con el perdón, doctor, parte del No, él sabe gremio. que hay de todo en la viña del Señor. Doctor, el tema de hoy, cuéntenos cuando hablamos del reflujo gastroesofágico, ¿qué es esto? ¿Ese es el sub y baja que nosotros sentimos comúnmente? Eso es muy común. Efectivamente, es cuando el contenido gástrico ácido del estómago se regresa hacia el esófago. El esófago es un tubo que comunica la boca con el estómago. Entonces eso se siente como una sensación de quemazón y a veces como que se llena incluso la garganta como de un sabor amargo con la comida no digerida. Eso puede ser muy ocasional y es normal. Ahora, cuando se hace ya más común, es decir, toda la semana aparece una, dos o más veces, o hay complicaciones relacionadas con esto, entonces se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Te puedo decir que este problema en el tubo digestivo alto, es decir, lo que es desde la boca hasta el duodeno, es el problema más común que hay en todo el mundo relacionado con el tubo digestivo. Doctor, eso es lo que le da a los bebés, que, por lo cual se acuestan de lado, por si hay un reflujo. Bueno, ese es un tema relacionado, claro que los bebés lo pueden tener, y en ese sentido se le pone de lado porque en el reflujo puede haber el problema de que ese contenido, en vez de salir por la boca, lo que haga es que se vaya por la vía respiratoria porque hay una comunicación y causa una neumonía y cuando es masivo, para esos bebés le puede causar incluso una asfixia. Mm. Ujú. ¿Y por qué cuál es la causa por la que se produce, doctor? Porque unos dicen que es la calidad de la comida que comen, que si picante, que si no picante. Que sin mucha grasa. ¿Cuáles son las causas que No, realmente producen este malestar? realmente es que nosotros tenemos un mecanismo, como un tipo de válvula en la unión entre el estómago, entre el esófago y el estómago. Es decir, que solamente debe de permitir el paso del alimento del esófago al estómago y no devolverlo. Hay un mecanismo ahí Mm. en el que participan músculos y otros factores que a veces se pierde y por eso se produce. No es... no es que un alimento lo cause, ya tienes la condición, pero hay ciertas entidades que puedes presentar como sobrepeso, tipos de alimento y todo que lo pueden hacer más grave. Wow. ¿Y cómo uno evita eso?
Bueno, mira, primero es importante identificarlo y se sabe que es muy grave, es muy desagradable esa sensación. Si es una persona que lo tiene con cierta frecuencia, eh, debe tomar ciertas medidas generales. Por ejemplo, si es una persona que lo tiene y está en sobrepeso, debe de bajar de peso. Eso es muy importante. Si es una persona que no coma justo antes de acostarse, que debe darse por lo menos 2 o 3 horas antes de acostarse. Hay personas que incluso que es tan frecuente esto que tienen que elevar la cabecera de la cama. Y la cabecera de la cama se eleva, es como quien dice, acostando un bloque y levantando las patas que corresponden a la cabecera de la cama. No es inclinando con almohadas, las almohadas no resuelven. Venden unos muebles especiales como que se colocarían debajo del colchón, eso no llegan aquí. Eso, lo mejor es colocar unos bloques. El problema es con la pareja, que si la persona duerme acompañada, que con que a veces también se desliza. Hay que poner incluso, tiene que usar una cama que tenga una parte elevada en los pies para que no se vaya a bajar más de la cuenta. Otra cosa es, si es una persona fumadora, es aconsejable que deje de fumar. Bueno, ahí está el tema del hábito, pero es aconsejable porque el cigarrillo lo agrava. También hay ciertos alimentos que lo pueden hacer y que hay que identificarlos. Por ejemplo, el que toma mucho café, chocolate, alcohol, la pimienta, los alimentos ricos en grasa. Otra cosa es, si la persona usa ropa apretada y tiene estos síntomas, es conveniente que no use ropa apretada, llamando ropa apretada aquella la que ejerce la presión, sobre todo a nivel de la boca del estómago. Doctor, hay una pregunta que ahora que usted mencionó del tabaco. ¿Incluye eso los famosos puros? Porque yo tengo un ejemplo cercano que cada vez que fuma un puro es una noche fatal. Y lo peor es que ya se ha hecho una costumbre el uso de este fármaco famoso, el esomeprazol, para Ujú. aliviar el Esos malestar. síntomas. ¿El Ujú. uso frecuente de esto no provoca algún problema? Porque si no es indicado por el médico. Mira, en primer lugar, no importa la forma que sea como uno fume, si por tabaco, si por el famoso vapé, si el cigarrillo puro, todos son tabaco, es tabaco al fin y al cabo, y sí puede producir exacerbación de estos síntomas, eso que quede claro, no importa la forma que sea. Lo otro, Incluye los fumadores pasivos. bueno, no tanto ahí. El fumador pasivo, hasta donde yo sepa, te afecta más para la enfermedad cardiovascular. No estoy muy seguro, no te sabría contestar si el fumador pasivo expuesto a mucho humo puede también exacerbar sus síntomas de reflujo. No, ahí no te sabría contestar, pero si Ok. lo nota, bueno, que se lo atribuya a eso. Ok. Entonces continúe, que es lo que nos estaba El diciendo otro de la tema, medicación. fíjate, los pacientes que sufren de reflujo generalmente recurren a medicación antiácida. Las medicaciones antiácidas pueden ser el antiácido propiamente, lo que se llaman los bloqueadores de histamina, que antes eran muy comunes aquí, que se venden todavía las ranitidina, famotidina, eh, o los inhibidores de la bomba de protón, que son ahora los principales, que aquí se han abaratado mucho y que comienzan por el omeprazol y una serie de parecidos como el esomeprazol, el lansoprazol, etcétera. Esos son los medicamentos centrales para controlar la acidez. Pero yo diría que una persona que tiene síntomas de reflujo muy ocasional no habría ningún problema. Pero si ya esos síntomas van siendo más frecuentes, o ya tienen una larga data, por ejemplo, que nos está escuchando ahora y tiene ya un buen tiempo, debe de ir al médico. Eso es importantísimo para que lo evalúen. O sea, que una persona que tenga estos síntomas en forma severa o que duren mucho, que no puedan controlar sus síntomas o que han tenido molestia durante largos años, debe de ir al médico. Generalmente, como aquí el esquema no es ir al médico general primero, sino a donde un especialista directamente. Si usted va a elegir un especialista, inicialmente debería ser un gastroenterólogo, sino su médico general, y él ya lo va a orientar. Cuando una Ok.
zona en el reflujo tiene sangre, por ejemplo, es peligroso. Bueno, lo que pasa es que una persona que tiene reflujo gastroesofágico pudiera tener otro problema, que incluso puede cursar con reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, hay lo que se llaman los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma son, si una persona, aunque tenga reflujo, siente que la comida se le atora o tarda mucho para bajar, debe de ir al médico. Igualmente, el que comienza a perder peso, el que tiene molestias en el tórax, en el pecho, si por ejemplo al comer él siente que de repente la comida se le atraganta, o si hay evidencias de sangre, como vomitar sangre o evacuar negro o, o rojo o algo así parecido al alquitrán, o la persona que tiene anemia. La anemia muchas veces es un reflejo de pérdida de sangre por el tubo digestivo y muchas de esas pérdidas de sangre van a corresponder a algún tumor. Es decir, que si aparecen algunos de esos síntomas que yo acabo de mencionar, eso no es de que cuando yo pueda, debe de ir inmediatamente al médico. Ujú. Todo así Doctor, tiene remedio. Sí, 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 claro, claro, porque ya el médico lo tiene que evaluar. Cuando ya el primer estudio que le van a hacer obviamente es una endoscopía y dependiendo de los hallazgos vienen otros estudios. Cuando es un reflujo gastroesofágico puro, 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 que no hay mayor problema, bueno, se someten al tratamiento de un inhibidor de la bomba de protón como el esomeprazol que mencionaste, Saskia. ujú. Y la pregunta que me hiciste, si eso tiene algún problema, no, no tiene ningún problema. Hay muchas anécdotas de que dan osteoporosis, de que a largo plazo pueden dañar los riñones, pero realmente son anécdotas. La base del tratamiento para el reflujo son los inhibidores de bomba de protón. Y se dan se dan de manera prolongada, indefinidamente, a veces a dosis máxima. Dosis máxima quiere decir 2 veces por día a dosis alta, por ejemplo, el omeprazol que viene de 40 miligramos, su mayor presentación se puede dar 2 veces al día en esas condiciones. Ahora, el médico, si a los 3 meses ese paciente no responde, ya tiene que hacer mayores estudios. No solamente la endoscopia, sino, por ejemplo, mayores estudios quiere decir estudios para comprobar que tenga realmente un reflujo. Hay lo que se llama la pHimetría, ambulatoria, se hace ambulatoria 24 horas para determinar el pH que entra al esófago, a ver si es ácido o si no es ácido. Y hay estudios un poquito más sofisticados que también se hacen en el país, que es lo que se llama la impedancia intraluminal multicanal, que es para ver cómo se desplaza el bolo alimenticio, así se le dice a la comida dentro del tubo digestivo, el bolo alimenticio, a ver si se devuelve o no y si tiene cambios en su pH. Pero obviamente en esa evaluación se investigan otras causas. Por ejemplo, ahora con el tema de la obesidad, que es algo muy, por ejemplo, una persona que tiene reflujo y tiene obesidad mórbida, a esa persona tiene una indicación para hacerse la cirugía bariátrica. Y no cualquier cirugía bariátrica, porque, por ejemplo, si a una persona obesa con reflujo se le hace una manga gástrica, se le va a incrementar los síntomas. Es decir, en Ujú. pocas palabras, que esto sí tiene solución. Ahora, debo de advertirle a las personas que esta enfermedad, si se deja progresar cuando ya es enfermedad, y dijimos que enfermedad es cuando tiene síntomas muy severos, por lo menos 2 veces por semana, o tiene ya complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones de esto? El reflujo, como es un contenido ácido y a veces bien también del intestino, del duodeno, puede ser alcalino, quema el esófago. Al quemar el esófago puede inflamarlo y cerrarlo. Pero también hay una forma Mm. de daño al esófago que se llama el esófago de Barrett, que es una predisposición a cáncer. De hecho, el cáncer de esófago más corriente, más común en Occidente es todo el continente americano y Europa, es por el reflujo gastroesofágico, la gran mayoría. Ese se forma en la unión del esófago con el estómago. Hay otra cosa que le quiero señalar a las personas para que lo tengan alerta. Hay personas que sufren como de tos por la noche, que se ponen roncas. Y hay personas que debutan con asma en la vida adulta.
Todas esas personas hay que investigarles reflujo. Incluso los otorrinos saben cómo encontrar hallazgos que dicen, mira, aquí hay un reflujo. Es decir, se te están quemando las cuerdas vocales por el ácido que viene del estómago. Es decir, que esta patología sí hay que hacerle caso. Los que la padecen, que son muchos, nada más a nivel de síntomas saben lo desagradable y lo incómoda que es. Ujú. Doctor, una preguntita. Sí, Estos dolores, porque es molesto y a veces la gente no sabe si es el quemazón, porque también le dan como unos dolorcitos sí. en eso. ¿Pueden ser confundidos con alguna otra entidad? Porque yo he oído casos como que van porque tienen el reflujo y tienen el que la boca del estómago y que sí, cuando van a ver es otra cosa peor. Imagínate como si hiciéramos un círculo alrededor de la boca del estómago. Cualquiera de los órganos que están en esa zona, que incluyen corazón, pulmón, estómago, Ujú, páncreas, duodeno, puede ser una manifestación que parezca un reflujo sin serlo. Hay personas que tienen infartos en la cara inferior del corazón, que como se pega al diafragma, se piensa ujú. que es como una indigestión o una acidez, pero realmente es un infarto. Lo importante es que ante estos síntomas severos, la persona acuda al médico para que vea, le confirmen la enfermedad o le descarten otras o le encuentren otras y le sepan cómo llevar esto. Ok. Doctor, ¿hay algunos otros órganos que el reflujo afecta? Bueno, indirectamente te digo, eso es básicamente el esófago que va a afectar, pero puede afectar la vía respiratoria, a tal punto que hay personas que terminan haciendo como una especie de enfisema con los pulmones de tantas veces que van broncoaspirando, o sea, de que se le va yendo el contenido. Todas esas complicaciones es importante que sean bien evaluadas, porque no solamente un tratamiento contra el reflujo, hay casos que incluso se operan. O sea, hay casos que se operan y de hecho es una cirugía relativamente común en la vida del cirujano. Y uno generalmente opera estos casos cuando uno demuestra que sí es un reflujo, pero que no se pueden controlar adecuadamente con medicamentos o que surjan las complicaciones. Bueno, Ujú. doctor, Y yo en tengo ese una momento hay que pregunta. hacer... Ujú. Discúlpame, Adelante, Saskia. Aravinta. Discúlpame, Saskia, que es que yo no quisiera que se me fuera el doctor sin preguntarle hacerle una pregunta de rigor que yo hago, porque como yo no me gusta mucho la farmacia, honestamente. O sea, los fármacos, ¿hay algún remedio casero o que funcione? No, No. lo que yo te dije, tú puedes directamente para los síntomas así ocasionales controlarlo con medicamentos, pero es muy importante identificar qué lo exacerba. El sobrepeso, no usar la ropa apretada, tratar de bajar de peso si lo tiene. El tema de no acostarse inmediatamente después de comida, espérate 2 o 3 horas para acostarte. Y eso, Ok. el estómago vacía adecuadamente y eso va a hacer una diferencia. Yo conozco a alguien que le va con limón, con bicarbonato. No, eso al contrario. Esa ¿Sobre creencia, barata? no, 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 eso ya quedó en la En historia la de generaciones prehistoria. pasadas. Claro, primero el limón es ácido, agrava. Segundo, el bicarbonato, que es un aparente neutralizador del ácido, eventualmente termina provocando más acidez por parte del estómago. No, ninguna de esas dos medidas. Ah, ok. No se mediquen en ese sentido, para Qué nada. bueno. Qué bueno que lo... Doctor, me entra una preguntita por aquí y me dice, que si se tiene reflujo, se supone que hay muchos síntomas, pero ¿cuáles son aquellos síntomas principales en que puedan avisar a una persona que debe acudir a emergencias de forma inmediata? Bueno, no, tiene los síntomas característicos, ya te dije, el reflujo, la sensación de Sí. quemazón y este amargo. Pero no es que hay que ir a la emergencia, sino a visitar inmediatamente al médico porque, bueno, ¿cuándo pudiera presentarse una emergencia con esto? Si de repente hay un reflujo masivo y tiene síntomas respiratorios, obviamente. Pero es los síntomas que pueden estar de una enfermedad que pueden estar siendo enmascarados por lo que aparenta ser un reflujo que como dije yo anteriormente, si es una persona que tiene largo tiempo con esto, que tiene dolor en el pecho,
que comienza a perder peso o que tiene manifestaciones de sangrado del tubo digestivo o anemia, ya deben ir al médico porque puede ser otra cosa. Claro, claro que sí. Pero el tiempo con el doctor siempre se nos agota. Ya Diantre, y ya. tenemos que, Y ya, ya, pero muy, ya, wow. Esto fue muy rápido. Ese reloj tiene como mucho aceite. ¿verdad que sí? Que está como corrido. Sí, sí. Doctor, unas últimas recomendaciones, ubicación y teléfono para que podamos hacer la cita y evitar que el reflujo se convierta en algo peor por nosotros estar de descuidado dejando para después. Bueno, mi recomendación es muy simple. Siga las recomendaciones que le dimos en cuanto al hábito, al hábito. Ujú. Si tiene ya la sintomatología se va siendo muy prolongado, aparecen los otros elementos que mencionaba como pérdida de peso, etcétera. Eso sí hay que ir inmediatamente al médico. Bueno, a mí me pueden localizar en el 809-221-1099. Es un teléfono que es WhatsApp. Yo estoy en más de un sitio, por eso es bueno que cualquier cosa se comunica en ese número y se les orienta a ver dónde pudieran yo atenderlo. Además está en las redes, en el Instagram, Ah, como sí. Ujú. José Javier Claro, Saiter, ¿verdad? Correcto. claro que sí. Bueno, de verdad, doctor, que nosotros nos sentimos muy complacidas porque usted viene y nos explica llanamente cómo son las cosas. En nuestra próxima cita vamos a tocar otro tema de interés que para la población, de manera de que nosotros nos cuidemos porque somos muy descuidados, ¿verdad que sí, doctor? Así Así que es. muchísimas gracias por siempre ser parte de nosotros y llevarnos esas orientaciones. A ustedes, un placer. Gracias, bendiciones. Bye bye. Amén. Bendiciones. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó